Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy veremos la unidad número 3. Si te perdiste la unidad número 1 y la número 2, te dejo un enlace en la descripción de este video. Si no te has suscrito, suscríbete. Empecemos. Unidad número 3. En esta unidad vamos a ver las actividades finales del proceso que llevas. Esto comprende el análisis criminal, cómo hacer la georreferenciación, cómo es una estructura de una organización criminal. Vamos a ver la ficha de los indiciados, cómo se hace o qué información lleva. Vamos a ver los diferentes informes, dándole respuesta a las órdenes a policía judicial y cómo llevar el informe final. Además te daré unos tips en otros puntos. Comencemos. Punto número 1. El análisis criminal. El análisis criminal es un resumen histórico que tú debes hacer con la información que recopilaste, en el cual tú como investigador vas a dar a conocer cómo está compuesta la organización criminal. Vamos a determinar, como siempre lo he dicho, la permanencia en el tiempo, la pluralidad de personas o de integrantes de la organización y la pluralidad de delitos que cometieron. Además, identifica el fin primordial por la cual nació esta organización, cuál es su radio de acción y si hay alguna guerra interna por el control territorial de la zona de injerencia. Toda la información que tú aportes en este análisis criminal tiene que ir respaldada a través de las diferentes actividades de policía judicial que usted realizó, especialmente en las declaraciones, inspecciones judiciales, interceptaciones y demás actividades que realizaste. Punto número 2. Realizar la georreferenciación de la organización criminal. Georreferenciar es ubicar en un mapa digital las diferentes actividades ilícitas que generó la organización criminal, asociando si hay municipios o ciudades, pueden haber departamentos, o si la organización que estás investigando es muy grande, puede salir del país hacia otros lados, pero acá nos concentramos en si es un municipio, barrio, veredas, zonas urbanas, zonas rurales, si hay algunos puntos específicos, direcciones, coordenadas, datos sociodemográficos. Si ves rutas de droga, puede haber todos hallados durante la investigación. Esta información se extrae de las inspecciones judiciales, las declaraciones y los eventos en las interceptaciones. Punto número 3. La estructura criminal. Esta estructura que vas a crear en tu proceso tiene que ir ligada a la investigación. Muy importante. Esto no la puedes sacar de cualquier parte. No le puedes decir a alguien que te la haga o que de pronto te la pasó un grupo de inteligencia. Esa información es la que tú recolectaste en los interrogatorios, en las declaraciones y en las fuentes humanas. También hay información de las interceptaciones que realizaste, esto con el fin de tener el soporte. La imagen que te presento es un ejemplo de un proceso que se realizó, en el cual se observa el cabecilla general de la organización, sus comandantes. Aquí puede estar el financiero, puede estar el comandante militar o el cabecilla militar, puede haber un cabecilla político y los demás son parte de la subestructura hasta llegar al raso. En eso se puede desligar algunos financieros,
algunos campaneros, algunos integrantes de instituciones públicas, alcaldías, policías, tránsito, ejército, IMPEC, diferentes personalidades. Pero te repito, deben salir del proceso que tú realizaste. Cuarto punto, las fichas de los indiciados. Qué importante es este punto. Las fichas u hojas de vida de integrantes de organizaciones criminales son muy importantes. Es un informe investigador de campo en el cual el fiscal va a tener toda la información delincuencial de un solo indiciado. Asimismo, se hace un resumen de todos los elementos materiales en los cuales lo señala. Ten en cuenta, no es un elemento material probatorio o evidencia, es un documento demostrativo con el fin de que el fiscal pueda demostrarle ante el juez que ese sujeto pertenece a una organización criminal. Luego del informe debes anexar todos los elementos que hablen únicamente de ese indiciado. Estos son la plena identidad que sacaste de la registraduría, si hay identificaciones, individualizaciones o señalamientos, si en los interrogatorios, declaraciones o entrevistas lo señalaron, esos documentos deben ir en el anexo, si tiene reconocimientos, interceptaciones que hablen de él, inspecciones judiciales, si tiene antecedentes o demás documentos que solicitaste, que buscaste o encontraste para señalar que este ciudadano hace parte de la organización. Es un gran apoyo para el fiscal cuando tiene más de 3 indiciados, pues el fiscal no se complica con toda la documentación que aportaste en el proceso, solamente va con su carpeta de cada uno de los indiciados y hace las diligencias pertinentes. Es la información simplificada de cada indiciado, para que el fiscal resuma y pueda hacerse entender ante un juez y los demás presentes en las audiencias. Con este documento vas a solicitar las órdenes de captura de cada integrante. Por eso es tan importante. Datos de la ficha. Estos son los datos que tú debes aportar a la ficha. Una vez tengas toda la información suficiente para solicitar una orden de captura, debes entregar al fiscal la ficha del indiciado. Es un informe de investigador de campo. Modifica el formato. Crea cuadros con el fin de incorporar los siguientes puntos. Debes iniciar con todos los datos completos del indiciado. Debes verificarlos bien. Nombre, cédula, fecha de nacimiento, si tiene teléfono, dirección, alias, si perteneció a alguna lista de desmovilizados. Debe estar la foto del indiciado, posiblemente la que pueda sacar de la registraduría. Seguidamente, en otro cuadro, debes hacer el resumen de la noticia criminal, la que te dije en el video número 1, que es algo resumido. Si no has visto el video número 1, en la descripción de este video está el enlace para que la sigas. En otro cuadro debes explicar cómo se logró la identificación del indiciado, lo que te dije en la diapositiva anterior, mediante libros de población, reconocimientos fotográficos, que solicitaste a la registraduría, en búsqueda selectiva en bases de datos encontraste la plena identidad de este ciudadano, en las interceptaciones lo mencionaron, hubo señalamientos directos. Debes buscar si fue o es funcionario público, si perteneció al ejército o es del ejército, si perteneció, es ex policía, si hace parte de alguna administración pública,
Esto con el fin de que puedas aplicar el artículo 342 del Código Penal, donde aumenta la pena a estas personas por pertenecer a la fuerza pública. Tienes que seguir en otro cuadro y escribir los eventos delincuenciales que se le atribuyen. Si es relacionado en un homicidio, alguna inspección, alguna interceptación, por algún hurto, por porte de armas, por porte de drogas. En los cuadros siguientes debes poner las entrevistas, declaraciones e interrogatorios. No, por favor, no vas a poner toda la declaración, no vas a copiar y pegar todas las 10 hojas, no, solamente y exclusivamente el pedazo o el resumen que hablen del indiciado. Anexa la información de los reconocimientos fotográficos. Recuerda, en esta parte no estoy hablando de la documentación, esos son anexos. En esta parte te estoy hablando que hagas un resumen de toda la información que recogiste de este señor. Pon los antecedentes penales y disciplinarios del indiciado. Si tienes interceptaciones que hablen de él, ubícalas, ponlas ahí. Y también el análisis link que realizaste de ese ciudadano, si es que lo realizaste. Dale la jerarquía que tiene el indiciado, si es cabecilla, si es jefe de zona, si es raso, si es sicario, si es financiero, si es político, si es campanero. Y si tiene nómina, si en tu proceso encontraste alguna nómina o sabes cuánto gana, de acuerdo a la información que recolectaste, ponla en el informe. Anexa las inspecciones a procesos o eventos que lo relacionan. Recuerda que cuando te hablé de las inspecciones, te dije que sacaras un resumen del proceso que inspeccionaste. Ese resumen, si es del indiciado, ponlo en la ficha. Y lógicamente, luego de que termine la ficha, pon todos los anexos que te acabo de mencionar. Pon las declaraciones, pon los investigadores de campo si los tiene, los antecedentes, las interceptaciones que hablen de él, ¿cierto? Pon todo eso para que el fiscal, con esa carpetica que le hiciste al indiciado, vaya a solicitar las órdenes de captura o legalice los procedimientos que realizaste. A continuación vamos a ver los diferentes informes y qué parámetros debe llevar el informe final. Desde el inicio del proceso, después de la denuncia, trazaste un programa metodológico con el fin de identificar integrantes, delitos, testigos, pruebas, todo lo relacionado dentro de tu proceso. Después del programa metodológico, te debieron haber dado una cantidad de órdenes, diferentes órdenes a Policía Judicial. Ten en cuenta lo siguiente. Dale respuesta específicamente a lo que te dice la orden. No mezclen los informes diferentes órdenes a Policía Judicial. Si tú mezclas una cantidad de informes dándole respuestas a varias órdenes, te vas a enredar. Esto solamente lo podemos hacer si solo se habla de órdenes similares, como por ejemplo, o se habla del mismo tema, solo si son inspecciones judiciales, solo si son reconocimientos fotográficos, solo si son interceptaciones, es decir, si la orden a Policía Judicial o las órdenes hablaron solamente de inspecciones y tienes varias, las puedes reunir en un informe de investigador de campo para darle respuesta. Si la orden habla solamente de reconocimientos fotográficos y son varias, solamente de reconocimientos fotográficos y son varias órdenes a Policía Judicial, puedes darle respuesta en un solo informe. Pero en este caso no es que mezcles inspecciones judiciales con reconocimientos fotográficos, con antecedentes, con entrevistas. No,
Busca la forma de darle respuesta a cada una de las órdenes a policía judicial. Si ves que las demás, como inspecciones o reconocimientos, hablan exclusivamente de ese tema, puedes reunirlos en un solo informe de investigador de campo. Trata en lo posible realizar la menor cantidad de informes y en cada informe anexe las evidencias que recolectó. Si tienes una interceptación judicial y el fiscal te pide un informe parcial, entrégale el informe parcial. Pero esa información va a quedar también relacionada en el último informe. Es decir, si el fiscal te pidió algo, venga, necesito que me informes cómo está tu proceso, dale una información parcial, pero no anexes los elementos. Cuando respondas la orden a policía judicial, entrégale toda la información, pero no en el informe parcial, ¿cierto? Luego de tener todos los informes de campo, ya para solicitar las capturas, debes hacer un informe final, relacionando todos los informes que hiciste y que soportan tu solicitud de las órdenes de captura. Te voy a enseñar o te voy a mostrar los parámetros para hacer este informe final. El informe final. En este informe de investigador de campo, modificado lógicamente, es para pedirle al fiscal que solicite ante los jueces de garantías, expedir las órdenes de captura por el delito de concierto para delinquir agravado. Es un informe largo, te sugiero que lo comiences desde el principio. Es un informe en el cual los investigadores deberán relacionar toda la información que hallaron en los actos investigativos, comenzando por el estructurar la organización criminal, en la cual hablarán de la historia, la seguridad que esta representa, cuál es el componente administrativo que tiene, líderes, cabecillas, integrantes, rasos, campaneros, cuál es la logística, qué armamento encontró usted en sus procesos, qué elementos utilizan, vehículos. Identificar la georreferenciación, mapear toda la organización o dónde delinque la organización. Debes relacionar los delitos cometidos, todas las inspecciones judiciales que realizaste, todos los antecedentes que encontraste y que son cometidos por la organización. Luego seguiría la identificación de cada uno de los integrantes. ¿Cómo los identificaste? ¿Qué antecedentes tiene? Si encontraste libros de población, si hay nóminas y demás elementos que hagan parte de la identificación. Luego, con los elementos materiales probatorios, los pondrás, los reconocimientos, si hay dineros, si hay interceptaciones, búsquedas selectivas en bases de datos, análisis link, demás documentos, interrogatorios, declaraciones y entrevistas, y todo lo demás que hayas encontrado en tu proceso. Pondrás las inspecciones judiciales, el análisis criminal y se anexan todos los informes que soportan el presente informe. Si llegaste hasta acá y ya viste los 3 videos de cómo investigar organizaciones criminales, te diste cuenta que siempre hablé de la permanencia en el tiempo, la pluralidad de delitos y pluralidad de personas. Son los parámetros que un fiscal, un juez y un abogado van a evaluar en toda tu investigación. Es muy importante, pero ya llegaste hasta acá, dale con toda.
Ya se vienen los resultados, las capturas, porque puedes capturar o hacer un proceso de más de 20, 30, 40, 60 hasta 80 personas por este solo delito. Cuando estructures y compagines toda esta investigación y empieces a meter integrantes, puedes llegar a coger toda la organización con los financiadores, los colaboradores y todo aquel que le ayude a estas organizaciones por este delito. Anímate, dale duro, esto es bueno, dale. Las siguientes son más actividades de policía judicial que tú puedes hacer dentro del proceso. El Código de Procedimiento Penal, la Ley 906 del 2004, te permite realizar otras actividades de policía judicial, las cuales puedes utilizar a tu favor para mejorar los procesos que adelantas. Además es bueno que los conozcas. Vea los artículos, léelos, interprétalos y si se te presenta, aplícalos. El primer punto son las entregas vigiladas. Son situaciones cuando de pronto hay extorsiones que el fiscal mediante una orden te permite realizar una entrega vigilada, sea de dinero, sea de armas, de drogas. Es delicado, por eso no te lo escribo acá y es un proceso diferente. El segundo punto es el agente encubierto. El agente encubierto es un proceso difícil, pero con grandes resultados. Se da más que todo al interior de la fuerza pública, sea ejército, policía o CTI, en la cual un mismo integrante hace todas las actividades que están cometiendo estos funcionarios. Se realizan los informes y se pasa el informe al fiscal. Esto también necesita control anterior y posterior. Al interior de las organizaciones criminales es difícil que una persona se preste para eso. Ten en cuenta ese tema. Las actividades de seguimiento y vigilancia a personas o cosas también son ordenadas por el fiscal. Esta actividad de policía judicial la han aplicado mucho en casos de venta de estupefacientes. Hay que tener mucha paciencia porque tienes que estar toda la noche pendiente de la olla de vicio y de las personas que van a los sitios a comprar. Luego tienes que poner a estar detrás de ellos para detenerlos, hacer las incautaciones, hacer las verificaciones, entrevistas que señalen dónde compraron estos elementos. Si tienes testigos y son muy importantes, protégelos. Haz la solicitud de protección a testigos a la fiscalía. Ellos hacen una evaluación y mirarán si es pertinente hacer la protección. Hay unos puntos específicos para que te las acepte. Si tienes algún integrante que tiene información buena, la cual te pueda servir para procesar una gran cantidad de sus compañeros integrantes y ves que está dispuesto a colaborarte, puedes hablar con el fiscal y solicitar que aplique el principio de oportunidad. El fiscal tiene que solicitarlo ante sus superiores, de acuerdo a unos parámetros establecidos. Pero es bueno que lo hagas si tienes, como te digo, ese testigo indiciado, el cual desea colaborar y resolverte muchos integrantes y muchos delitos. Ten en cuenta esa función de principio de oportunidad. Por último, señores, te voy a dejar estos tips. Son muy importantes. Son recomendaciones o tips que debes llevar a cabo. Ponlos en práctica. Primero, siga todas las recomendaciones del fiscal.
Por eso hay fiscales especializados contra el crimen organizado, ya tienen mucha experiencia en el tema. Por favor, siga las recomendaciones de ellos paso a paso para que hagas un buen proceso. Segundo, toda la información que exponga ante el fiscal tiene que tener soporte. No te puede llegar así mágicamente la información. Tiene que tener un soporte. Declaraciones, entrevistas, reconocimientos, interceptaciones, información legalmente obtenida. Recuerda, tiene que tener soporte. Este tip es muy importante cuando vayas a buscar indiciados. Un interrogatorio puede tener 10, 20, 30 alias. Entonces, busque la forma de digitalizar esa información. Respuestas a solicitudes, interrogatorios, declaraciones, informes, interceptaciones. O sea, que esté digitalizada, pero que no sean imágenes o PDF, porque eso en PDF o en imágenes no te ayuda a realizar la búsqueda, ¿cierto? Cuando haga las búsquedas que sean en Word, o si es PDF que sea el modificado de Word a PDF que sí deja buscar. Ese es el cuarto punto, digitalice los documentos. Desde el inicio de la investigación, quinto punto, desde el inicio de la investigación vaya realizando los diferentes informes. El informe final yo lo hacía desde el principio de la investigación. Apenas me iba llegando la información, iba recolectando declaraciones, reconocimientos, empezaba a llenar los cuadros del informe final. Porque si yo tengo toda la información, en el caso mío eran 4 o 5 cajas de documentos, y ponerme a hacer el informe a última hora, se me iba más o menos un mes realizando, pero si lo hacía desde el principio, cuando tomaba la última declaración, era porque ya tenía las fichas, ya tenía el informe final, ya tenía los demás investigadores de campo y ya entregaba toda la información al fiscal para solicitar las órdenes de captura. Importantísimo, tenga buenas relaciones. Fiscalía, CTI, aquí en Colombia, SIGIN, CIPOL, Ejército, las demás instituciones. Con la Fiscalía, pues con ellos vas a trabajar de la mano. Con el CTI puedes recolectar información. Con los compañeros de la SIGIN, Gaula, CIPOL, ellos también manejan otro tipo de investigaciones que tú puedes utilizar. Sácales información. El Ejército te puede ayudar a hacer las operaciones. Tenga buenas relaciones laborales. Recuerde los términos de cada diligencia judicial. Ya le expliqué en el video anterior. Esos términos son perentorios. En algunas ocasiones te pueden causar investigaciones, tanto penales como administrativas, y disciplinarias. Ten en cuenta eso. Sea ordenada. Recoja bien la información y ubíquela en los informes correspondientes. Por su seguridad no haga comentarios de su trabajo, no hable del tema con su familia, con sus amigos, mucho menos con algunos compañeros de dudosa reputación. No le dé miedo preguntar, pregunte. Hay compañeros que saben, pregúntele al fiscal que tiene conocimiento. Hay compañeros que ya conocen este tema, yo no soy el único que lo conozco, hay gente que ya ha sacado su cantidad de procesos. Apóyese en ellos, pregúnteles sobre lo que usted crea conveniente que no sabe. Una vez realice las capturas, recuerda incautar los dispositivos, los celulares. Ahí va a haber más información que puedas utilizar en contra de estos integrantes. Son pruebas y evidencias que coges posteriormente a la captura. Mucho cuidado. El proceso no termina con las capturas. Este es un tema que a los fiscales no les gusta. Que cuando vienen las capturas, después dejan embolatado al fiscal con otras diligencias judiciales, en el caso de la extracción de la información, cancelar interceptaciones, resolver otros inconvenientes a los capturados, llevarlos a juicio, acudir al juicio. Es tu proceso, tú tienes que terminarlo.
y se termina cuando esté la condena, y la condena sea con preacuerdo, con allanamiento a cargos o cuando el indiciado pierde en un juicio. Bueno, señores, muchas gracias por llegar hasta acá. Este es el fin del proceso. Ojalá les sirva. Es con todo el cariño. Es con el fin de que cojan muchos integrantes de organizaciones criminales que tanto daño le hacen al país. Zonas de injerencia en el Urabá, Bajo Cauca, Nordeste, Norte, aquí en Antioquia, por allá en Nariño, como está la situación, Córdoba. Ojalá trabajen y puedan hacer bien su proceso y esto les sirva para que organicen más sus trabajos. Con todo gusto, Dios los bendiga. Si se suscriben me ayudan mucho a seguir. Si tienen dudas, puedo hacer otros videos de cada uno de los puntos, cómo hacer una entrevista, cómo hacer un interrogatorio, cómo solicitar allanamientos, cómo solicitar interceptaciones, cómo solicitar búsquedas selectivas en bases de datos, cómo se trabaja un agente encubierto, cómo se hacen las vigilancias. Pero si quieren, suscríbanse, me informan qué quieren, con todo gusto. Muchas gracias por estar aquí. Bye.